Bien, amigos, hoy es sábado agropecuario y tenemos algo que hablar, o mucho que hablar, con el ingeniero Romer Arnaud Corniel. El ingeniero Corniel nos va a hablar del IAD y justamente con él podemos aprovechar y tratar varios temas que tienen que ver con lo que él tiene quizás suficiente experiencia en ello. Primero, el presidente acaba de hablar de la titulación dentro de lo que se llama bienes nacionales. Es el patrimonio de todo lo que es propiedad del Estado. Pero dentro de esa área existe lo mobiliario y lo inmobiliario. Es decir, que un escritorio que se encuentre en el Ministerio de Hacienda, donde se sienta posiblemente la persona que recibe al que entra al edificio, ese escritorio es, y si usted lo busca, tiene un número que está registrado en el inventario de bienes nacionales dentro del Ministerio de Hacienda. Pero también es propiedad del Estado todas las tierras que pertenecen al Estado o a instituciones del Estado, que a veces se piensa que el Palacio Nacional es autónomo. No, ese edificio que está en la calle Doctor Báez y la Avenida México, que es el de Palacio de Gobierno, pertenece a bienes nacionales. Ese edificio donde está en la Avenida México, donde está Hacienda, donde está el Huacal, el Huacalito, impuestos internos, la policía, superintendencia de bancos, superintendencia de seguros. Eso es bienes nacionales. También todo el patrimonio que quedó en manos del Estado a la muerte de Trujillo, que existe un inventario en un libro que nosotros a veces le damos lectura, que contiene todo aquello que pertenecía a Trujillo, a sus familiares, que entendieron que el Estado debió confiscarlo y que pasó a manos del Estado. Todo eso pasó a manos del Estado. Hay también algunas discusiones sobre bienes nacionales, y es cuando una persona se somete acusada de algo y las autoridades, antes de iniciar el proceso, confiscan sus bienes, pero esa confiscación es provisional hasta que se produzca una sentencia que definitivamente diga si esa propiedad es del Estado ya, o si vuelve a manos de su dueño original. Sobre eso, la semana que viene le invitamos a que no se pierdan una situación muy delicada que está ocurriendo aquí en República Dominicana. Ahora, con respecto a esas propiedades que hasta fallos constitucionales hay. Pero siguiendo con el invitado, queremos decir que hubo una tendencia en una época en que el socialismo sube y hace casi un derecho humano el de tierra para todos, tierra para el que la trabaja. Y muchos gobiernos decidieron que la comida la produjesen los que saben producir comida, que la autosuficiencia alimentaria es necesaria y que las tierras debían ser propiedad del que la trabaje. Entonces se creó
aquello de la reforma agraria. Ahí se estableció también una discusión, si la reforma agraria era una solución o si era la empresa agropecuaria que tiene mucha tierra y que se dedica con tecnología a producir, o si aquel sistema antiguo de la tierra a través de la reforma. Vi una discusión entre los dos sectores, pero mientras tanto, los gobiernos, incluyendo el nuestro, pasó a esos campesinos, a esos trabajadores, a esos agricultores, tierra del Estado para que la trabajen, con muchas condiciones. Condiciones de que el título no era definitivo, de que no la podían transferir, de que tenían que dedicarse a trabajar. Y para ello le dieron asesoría, financiamiento y muchas cosas. Pero pasó el tiempo y esa gente no podían hacer nada con su tierra. Y todos los gobiernos decidieron comenzar a depurar esos títulos y entregárselos ya definitivamente a sus tenedores. Y entonces ahí vino la titulación que este gobierno acaba de anunciar que ha tenido récord en eso y que el gobierno pasado también lo hizo. ¿Por qué? Porque ese agricultor o ese productor no podía ir a un banco con un título que no era definitivo, no lo podía poner en garantía. Pero ahora viene otra modalidad y es que no por ahorro, porque realmente no se ahorra con la fusión de algunos departamentos del Estado, sino por funcionabilidad. Se sabe muy bien que un agrónomo del Instituto Agrario que tenga una función de asesor de un proyecto, no lo van a votar por el hecho de que el Instituto Agrario pase al Ministerio de Agricultura. Y se sabe muy bien que a un maestro de la Secretaría de Educación lo van a votar porque se fusione con educación superior o con cultura. Sencillamente lo que va a cambiar es la cúpula, que no haya tanta burocracia. De eso, de algunas cosas de esas, nos va a hablar el ingeniero Romer Arnaud Corniel, que es encargado del Departamento de Desarrollo Social del IAD. Esa palabra de desarrollo social es que nosotros recordamos, ingeniero, que en el año 1962, antes de la toma de posesión de Bosch, cuando el Consejo de Estado se preparaba para irse, nosotros hicimos un viaje con un amigo médico que era miembro del Consejo de Estado, el doctor José Antonio Fernández Caminero. Me dice, llévame a Santiago, el consejero de Estado. Ya usted sabe, cuando la gente va a salir del poder se pone sencilla. Y cuando pasábamos por Juma o Jima, ¿cómo se llama en Bonao? Juma. Me dice, tú ve ahí, acaba el Alianza para el Progreso de entregarnos un proyecto para la reforma agraria en que estamos entregando 50 tareas a cada productor de arroz. Le vamos a construir una casita a cada uno de ellos y nos trajeron el plano para cada casita. El proyecto trae financiamiento. Nos llamó la atención porque años después nosotros vimos que el plano fue traído de otros proyectos de otros países y el productor dominicano tiene costumbre. Lo primero que hicieron fue que donde tenían la habitación de dormir rompieron una puerta para ir a la letrina.
porque ellos no pasan por la sala. Y en el patio hicieron una pequeña enmarramadita para hacer la cocina. Y si usted va, encuentra todas esas casitas modificadas a los dominicanos. Eso es lo que faltó cuando hicieron eso, lo que usted hace. Un promotor social que les enseñe a esas personas a vivir en forma diferente y hacerle también, por ejemplo, escuelas para que manden sus hijos y no tener que llevarlo a 100 o 200 kilómetros de ese lugar. Yo quiero que usted primero darle las gracias y antes de hablar de la fusión, nos diga en qué consiste en el Instituto Agrario su trabajo de desarrollo social. Buenos días, señor Julio. Escúcheme la introducción, pero era necesaria. Ok, buenos días, colega Ramón. Le digo colega porque en una ocasión me dijo colega, cosa que me honra. Buenos días a los amigos de la revista 110. Buenos días a todos los productores agropecuarios de la geografía nacional. Mire, el Instituto Agrario Dominicano, IAD, como realmente más se conoce, tiene 5 departamentos misionales o sustantivos. Son los siguientes: el Departamento de Ingeniería, el Departamento de Producción, el Departamento de Captación de Tierra, el Departamento de Distribución de Tierra y el Departamento de Desarrollo Social que presido este servidor. Ahora bien, el Departamento de Desarrollo Social tiene 4 divisiones y una sección. Esas divisiones son: una se encarga de organizar a los parceleros, otra se encarga de llevarle el enfoque de mejoramiento de vida. Ese enfoque de mejoramiento de vida se encarga de llevarle la formación a los parceleros, parceleras y a la carga familiar, y también a los residentes en los territorios donde opera el IAD, a que cambien de actitud con C, para que con lo que tienen en el entorno, lo que les brinda la naturaleza, ellos puedan ser autogestionarios. Y no solamente ellos, sino también su familia y a la vez toda la comunidad. Otra de las divisiones es el de capacitación a los parceleros. Esa se encarga de llevar capacitación social, agropecuaria, medioambiental. Y también tenemos la división de fomento cooperativo, que ahí mismo tiene la sección que se llama de fortalecimiento cooperativo. Perfecto. Ingeniero, se ha hablado de que el IAD se puede fusionar con agricultura y ha traído un poquito de ansiedad, porque mucha gente que desconoce que no es que han desaparecido el IAD, sino que se ha fusionado. Fusionado es desde el punto de vista económico, administrativo, pero uno dice y le dice a esa gente que no debe haber ansiedad porque hasta donde nosotros sabemos, y eso queremos que usted lo analice, el Instituto Agrario puede ser que el director pase a ser un viceministro o una dirección que vaya dependiendo del ministro de Agricultura, y que puede ser que la preparación de tierras que hace el IAD a sus miembros se haga en forma conjunta que la que hace Agricultura, o que los agrónomos que asesoran en cultivos o en combatir plagas, etcétera, sean los mismos, pero eso no indica que va a haber un despido masivo por una fusión. Y si es así, ¿cuál es la concepción que usted tiene de la fusión y cuál es la realidad de una fusión del IAD con agricultura? Porque yo creo que el IAD, INESPRE, agricultura y Banco Agrícola inclusive, debería ser el Departamento Nacional de Agricultura de República Dominicana,
pero a lo mejor yo estoy equivocado. Mire, estoy de acuerdo con usted en muchos de sus planteamientos, claro que sí. Le voy a decir que el director general del Instituto Agrario Dominicano, Francisco Guillermo García, tiene toda la actitud con C y la actitud con P para estar al frente de la decisión final que se vaya a tomar con el Instituto Agrario Dominicano. Desde el primer momento que se habló de la fusión del IAD, reunió a todo su equipo, el señor director, y dijo a trabajar como siempre lo hemos hecho, pero ahora con más empeño, con más ahínco. Y eso ha hecho cada servidor público del IAD, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Todos estamos trabajando día a día, hombro con hombro, en favor de los parceleros y su desarrollo social y económico. Mire, tanto así es que, por ejemplo, en el año 2021 comenzamos unas acciones intersectoriales con SENASA, DIGERA, mediante la cual le íbamos a llevar el seguro de salud subsidiado de SENASA. No solamente a los parceleros, señor Ramón y señor Julito Jacín, también se le está llevando a la carga familiar y a todas las personas que viven en los asentamientos donde opera el IAD, porque es bien sabido que la población crece y que ahí no solamente están los productores y las productoras agropecuarias, ahí también hay jornaleros agrícolas, ahí tenemos la esposa o la hija del parcelero que tiene un salón de belleza o que es modista, tenemos el barbero, tenemos el motoconchista, tenemos a los mercaderes, todo el que no está en nómina del Estado y merece ser apoyado por el Estado con un seguro de salud subsidiado, se le ha entregado. Sí, pero aproveche y díganos, ¿usted concibe el proyecto agrario con una pequeña comunidad satélite, una ciudad pequeña satélite? Claro que sí. ¿O no tiene que tener todo? Eso es relativo, porque depende del enfoque. De tamaño, ¿verdad? Exactamente. Entonces, mire, al día de hoy... Y hay proyectos muy grandes aquí. Por ejemplo, aquí hay proyectos que pueden tener 200 parceleros. Claro que sí, porque depende del tamaño del asentamiento. Hay asentamientos que tienen... ¿Cuántos asentamientos colectivos quedan en el Instituto Agrario? Bueno, el número que nosotros tenemos es que hay unos 123,000 parceleros asentados. Con la carga... Estos 123, ¿en cuántos proyectos? Hay aproximadamente, hay 500 y pico de proyectos en la geografía nacional. Mire. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el IAD? Yo tengo 3 años y pico. Una pregunta. Estos proyectos, en la historia del instituto, de la institución, ¿algunos han desaparecido y el urbanismo se lo ha tragado? ¿O eso son casos excepcionales? Esos son casos excepcionales. Porque yo te voy a ejemplo, Aras Nacionales, Aras era un proyecto agropecuario, sí, y ya es un pueblo. Sí, esos son casos excepcionales que el pueblo va creciendo. Comió el proyecto. Se va comiendo algunos proyectos, pero la gran mayoría están ahí funcionando. Y cuando el valor de la tierra ha subido mucho, que se convierte en un bien inmobiliario, ¿ustedes le han titulado la tierra a esa gente? A lo que la población lo ha hecho desaparecer, vamos a decir así, porque a eso se le ha entregado, dentro de las posibilidades, si cumplen los requisitos, se le ha entregado el título de propiedad. Entonces, eso es parte de la contribución que ha hecho el Instituto Agrario Dominicano a el programa de titulación que tiene la Presidencia de la República y al que el Presidente de la República le pone mucho interés. Entonces, déjeme decirle, para entrar a otro tema, por favor, que con ese seguro de salud subsidiado, nosotros
vuelvo y les reitero, actuando intersectorialmente con DIGERA, con SENASA, incluyendo a CONAPE, le hemos entregado... ¿Cuánto van a entregar ustedes? Nosotros hemos ¿Cuánto subsidiado? A la fecha de hoy hemos entregado más de 10.000 y comenzamos en el año 2021. ¿Y hay más de 100.000 parceleros? Claro que sí. ¿Y ya tienen el 10% subsidiado? Es muy probable que sí. Este martes próximo llevamos una jornada de afiliación a Miche. Entonces, esto es para cubrir a toda la geografía nacional donde opera. ¿Y dónde van esa gente a buscar servicios? ¿A los hospitales del Estado? Ellos van a la red nacional de salud pública, a los hospitales del ¿Y Estado. eso no le va a costar nada al agricultor? No, eso no le cuesta Ni nada. le va a costar nada al IAD. No le cuesta nada. Eso lo da el Estado El a través Estado de SENASA. Dominicano, exactamente. Entonces, hablando desde el punto de Pero vista... ahorita lo interrumpí cuando usted nos dio la cantidad de parceleros y cuando Ramón le preguntó por la cantidad de proyectos. Pero yo oí que se hablaron de que hay 500, pueden haber 500 proyectos del IAD. Asentamientos. Claro, es por ahí que anda la misma cifra. Fíjese que ¿Y cuántos parceleros ustedes pueden tener? ¿Ciento cuántos? nosotros andamos por unos 123.000 parceleros, parceleras. Ahí hay una población superior al 1.000.000 de habitantes, entre los parceleros y las personas que de manera directa o indirecta influyen en donde tenemos los Entonces asentamientos. quiere decir que los proyectos andan en un promedio de 40 o 50 parceleros por proyecto. Sí, eso si lo calcula así es correcto, Sí. pero vuelvo y les reitero que depende de cuántas tareas tiene el proyecto. Depende de la calidad de tierra. Que También. Si ustedes no le dan en Tireo la misma cantidad de tierra que dieran en Montecristi, ¿verdad? No, porque por Y ejemplo... la que se daba aquí en la capital. Seguro. En los alrededores, aquí las parcelas eran de 300 tareas, las de ganadera. Sí, pero usted sabe Pero ya no es posible. que la ganadería aquí en nuestro país es extensiva. Sí, era ya sí, un poquito más concentrado. es un poquito más concentrada. Entonces, a un parcelero que se vaya a dedicar a la agropecuaria... Eran 10 tareas por una vaca. Sí, se sabe que en Moca no hay proyecto. Exacto. Porque la tierra es abono. Exactamente. Igual pasa, por ejemplo, en Constanza. Que Sin embargo, en Baní sí hay. en Baní y había sí, buena tierra. En Baní sí hay. Entonces, mire, desde el punto de vista del cooperativismo, que es una herramienta mediante la cual los parceleros pueden alcanzar un desarrollo económico y social más sostenido, no solamente para ellos y para sus familiares, también... ¿Y esta organización en cooperativa la promueve el IAD o es el otro departamento que se encarga de organizarlo? No, recuerde que les dije al principio que tenemos una división de fomento cooperativo y otra de fortalecimiento cooperativo. Entonces nosotros articulamos con IDECOP y organizamos a los parceleros de manera tal que con el acompañamiento de IDECOP lo podamos llevar al cooperativismo. Nosotros encontramos, cuando llegamos al IAD en el 2020, encontramos 180 cooperativas incorporadas. Al día de hoy tenemos 453 cooperativas incorporadas, con un incremento de 273 cooperativas. Todo eso influye de manera positiva, porque No es impuesto, es voluntario eso. Ustedes la promueven, pero es voluntario. es voluntario. Porque los tecnócratas del cooperativismo dicen que las cooperativas deben surgir de la necesidad de la gente y que cuando se acelera el proceso fracasan casi siempre. Es voluntario. Es voluntario. Le expresan la conveniencia y entonces ellos toman la Claro, decisión. nosotros, muchos de ellos la conocen porque ven cómo le van a los socios de cooperativas, y el que no está cooperatizado, muchas veces son asociaciones y dicen, espérate, que el camino es las cooperativas. A propósito de asociaciones, yo le preguntaba ahorita y no quedé bien, en los proyectos colectivos, habían proyectos colectivos, ¿ya no hay proyectos colectivos o perduran algunos todavía? Bueno, nosotros, desde el punto de vista social,
podemos decir que los proyectos colectivos son las cooperativas. Ahí los parceleros, como usted señaló perfectamente, Yo me refiero cuando es un área que es de un grupo de parceleros, que no es dividida. O sea, todos están divididos en parcelas. Todos están divididos en parcelas de mayor o menor tamaño. Entonces, con las cooperativas, que tienen múltiples ventajas. ¿Por qué? Porque el esfuerzo conjunto. Y los beneficios son compartidos. Y cada quien, de acuerdo... Y por el volumen de compra y todas esas cosas exacto, exactamente. Entonces, entendemos, y como lo hemos visto, que el cooperativismo contribuye grandemente a que los parceleros puedan tener una mayor independencia económica, un mayor crecimiento económico y también un mejor desarrollo social. Entonces, el IAD, digo con toda seguridad que a partir de su creación ha jugado un gran rol en esta sociedad. Es parte de la cultura de este país, no solamente de los parceleros. El IAD es una institución conocida a nivel nacional. Nosotros tenemos la información de que la idea de poner el Instituto Agrario Dominicano a depender del Ministerio de Agricultura o de X ministerio, esa transformación se hizo con cierto comedimiento, o sea, se hizo con conciencia y en función de la realidad del Instituto Agrario, desde el punto de vista de que la mayoría de los parceleros ya son productores privados a través de la obtención de su título, y que el Estado no debía cargar tanto con eso, porque donde no hay reforma agraria, por ejemplo, en Moca no hay reforma agraria y la redistribución de la tierra es pequeña, no hay grandes fincas, y le ha ido también en algunos casos mejores que los que han sido tierras que han sido regaladas. Entonces, esa carga parece que como que no se llega el momento en el que se desprende el parcelero que ya tiene título de su casa y de su parcela como privado, que ya la hipotecó al banco, que ya cogió un préstamo para poner un invernadero, para poner lo que sea. Entonces, como que hay un momento en que se va a terminar los títulos provisionales de asentamiento y que serán todos propietarios de su tierra, y con ella harán lo que le venga en gana. Entonces, como pienso yo, y hasta me causa extrañeza, porque el Instituto Agrario era más importante que Agricultura antes, desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, porque el tema de la tierra fue el motivo de muchas revoluciones en muchos países. Si no se anda rápido con la distribución de la tierra, aquí tuviéramos vivido la experiencia de Cuba y de otros países. Entonces, ¿cómo usted explica que el Estado está tratando, y nos han informado que ha sido una cosa bien medida para tomar la decisión de esa dependencia, si no hay ya una mayoría de tierras de esas que de hecho son independizadas del Instituto Agrario? Bueno, le voy a decir que yo no comparto ese criterio. El IAD tiene bajo su sombrilla unos 11 millones de tareas de tierra. Claro, eso representa el 13% aproximadamente de los 48.000 kilómetros cuadrados. El 13% del área de la República Dominicana. Exactamente. Entonces, para mí, dar una respuesta así concisa no es tan fácil. No, yo le hago la pregunta precisamente por eso, porque uno mismo piensa contra lo que conocimos el Instituto Agrario Dominicano en su tiempo, lo que era, no estoy diciendo ahora ni en los últimos 20, 30 años, sino lo que fue en su origen. Todas esas fincas grandes, por ejemplo en el área arrocera, que deben ser los mejores parceleros
entre la ganadería y la arrocera deben ser los dos parceleros mejores, dos tipos de parceleros mejores que ustedes tienen, o sea que tienen más autosuficiencia ellos para manejarse, porque de acuerdo con una explotación rentable, en base a eso es que se manejan. Independiente, como que a uno mismo le extraña también. Yo no he visto los detalles, pero me gustaría conocerlo porque nosotros vivimos eso. La República Dominicana, eso fue un hito histórico desde el profesor Juan Bo, el doctor Balaguer y todos los grandes líderes que le han dado seguimiento y los presidentes que han venido a esa actividad. Y el país se acostumbró a eso, a que ¿de qué se nutría la reforma agraria? De tierra, de compra, que luego no fue muy bien pagada, digamos, que por eso se ha dilatado más la titulación. ¿Cómo está ese tema de la titulación de tierra, si es que usted conoce el dato, con respecto a esas tierras que no se han podido pagar y que todavía pesan sobre la institución? Mire, colega Ramón, si yo opino en ese tema, puedo errar, porque eso no va dentro de lo que es su trabajo. Mi trabajo. Pero sí yo le voy a decir que el IAD hoy en día desempeña un papel muy importante en cuanto al aporte a la nutrición y a la seguridad alimentaria. Sí, pero mire, hay una cosa. Nosotros no sabemos, hace 5 años, qué usted hacía antes de ser director de ese departamento. Pero sí estoy seguro de que era dominicano, era mayor de edad y trabajaba en el mismo sector. Y le hago una pregunta que yo desconozco. Primero, la reforma agraria es un instrumento que lo introdujo la izquierda en el mundo, o eso fue adoptado por el capitalismo. Esa es una. Y dos, se dice que Balaguer en los años 70, con Vincho Castillo, Valdés Hilario y 2 partidos de izquierda, crearon el Instituto Agrario con todas las leyes agrarias. Y yo quiero preguntarle a usted, la situación del campo en el mundo primero y luego en República Dominicana, ¿cambió para mejorar y hoy es mejor después de los proyectos agrarios o eso no sirvió para nada? Mire, con respecto a su primera pregunta, yo me voy a atrever a decir que la reforma agraria fue impuesta por el capitalismo. ¿Y por qué? Primero, se tenía temor a que las poblaciones rurales, por carencias, tomaran las tierras de los capitalistas. Exactamente. Y también tuvo vamos a decir, un aspecto patriota, porque muchos asentamientos se llevaron a cabo en la zona fronteriza como una forma de repoblar la zona fronteriza y evitar la penetración haitiana. Y con respecto a su segunda pregunta, con toda honestidad le voy a decir, me voy a tener de responderle porque no domino perfectamente ese tema. Pero al señor Ramón, que habla muy bien de las luces del IAD, el IAD sigue siendo tan luminoso ayer como hoy. Por ejemplo, los parceleros de la reforma agraria producen el 45% de los 14.200.000 quintales de arroz que producimos. Es una contribución muy importante a la nutrición y a la seguridad alimentaria. Lo que pasa es que yo no sé cuál era su edad en el 63, pero le voy a contar algo. Juan Bosch gana y el 27 de febrero toma posesión del 63. A partir de esa fecha, todas las noches a las 7 de la noche, él anunciaba, él tenía un programa en radio. El presidente hablaba todas las noches y había algo que nosotros luego lo entendimos. Trató de hacer una reforma agraria
sin decretar utilidad pública ninguna tierra de ricos, sino que la hacía con donaciones de personas. Todas las noches él decía, hoy he recibido 200 tareas de la familia tal en tal zona. Todas las noches declaraba una cosa. Cuando tumban a Juan Bosch, ninguno de esas donaciones habían pasado oficialmente sus títulos al Estado por falta de tiempo, porque fueron 7 meses solamente que gobernó, sí. Y ese es un proceso. Pero después se descubrió que esas personas donaban tierras que no tenían ninguna utilidad agraria, es decir, que no tenían vocación de agricultura, sino que le daban las piedras, los farallones y esas cosas. Y eso ocurrió, y después se hace conciencia, y creo que la hizo Balaguer, de que la tierra tenía que ser buena y tenía que tener irrigación. Y ahí viene entonces el famoso proyecto de que declara de utilidad pública algunas propiedades, inclusive todavía hoy, Bosch se le ocurrió tomar la finca Guayo, Antonio Guzmán, y hay problemas, porque esa era una finca que tenía vocación, pero la familia la tenía llena de samanes y cosas. Doctor, ¿no? También es importante aclarar que la reforma agraria se nutría de varias leyes. La ley de latifundio fue una de las leyes que más tierra le dio a la reforma agraria, porque creo que eran 400 tareas el máximo. Exacto. 400 Entonces, si usted tenía 1000 tareas, tenía que dar 600. Pero, y la ley de cuando le pasaba un canal de agua, sí. También en la ley de cuota aparte se llamaba. Tenía que dar una parte. Tenía que dar la parte. Entonces, otra cosa, mejoró la vida del reformado agrario, de la reforma ¿Eran agraria. obreros, doctor? Claro que sí. ¿Eran sí. obreros? Claro que sí. Sí, pero que lo diga. Claro que sí, porque muchos de ellos, de producir para sobrevivir ellos y la familia, muchos de ellos hoy en día son pequeños empresarios agrícolas y además con el cooperativismo también son empresarios, muchos de ellos, una gran parte de ellos. Yo le quiero decir que, hablando con respecto a la producción, que del 50% del tomate industrial que se produce en el país anualmente, todavía ahora, sí que anda por unos 5 millones de quintales, el 50% lo producen los parceleros de la reforma agraria. Perdón. Pero es que no hay duda que en el arroz fue un éxito. La mitad. ¿Verdad? Inclusive yo le voy a decir algo más. En Baní con la cebolla fue un éxito también. Así es. Pero yo le quiero, porque tengo muchas cosas que... Realmente, ¿usted apoyaría que el profesional el agrónomo, sea un parcelero? Mire, si usted va a opinar igual que yo y el colega Ramón, yo voy a opinar que sí. Si usted opina igual que yo lo voy a aplaudir. Oiga, ¿qué pasa? No hay nadie mejor llamado que un profesional de la agropecuaria, ya sea un agrónomo o un veterinario, que reciba una parcela en los asentamientos. ¿Y por qué? Porque el profesional de la agropecuaria va a ser el modelo a seguir por los parceleros que producen alimentos y que tienen crianza de animales. ¿Quién lo va a asesorar cuando tengan problemas fitosanitarios o de nutrición? ¿Quién lo va a asesorar? Lo va a asesorar el agrónomo. El agrónomo va a ser la guía, igual va a ser el veterinario, la guía para los que son pecuarios. Eso es ideal. Entonces, ni siquiera con los invernaderos y todas estas tecnologías que ayudan a que se necesite menos tierra para asentar un profesional agropecuario, se ha logrado. ¿Es que los agrónomos no hemos puesto viejos todos? ¿O qué es lo que pasa? La población, porque
yo creo que eso no tiene desperdicio. Yo creo que nadie se opondría a que en cada centro haya una cantidad X de agrónomos con financiamiento y todo para que los otros le sigan. Aunque si quedan vivos de esos parceleros, los parceleros antes se internaban en un sitio por varios meses a prepararlos para que no fueran de obrero a parcelero, para que supieran administrar su parcela y sacar el mayor beneficio. Sí, usted está en lo correcto. Fíjese que quizás esa falta de incentivo al profesional de la agropecuaria es lo que, porque nosotros también somos un modelo en la sociedad, en la juventud, tanto masculina como femenino, que quiere estudiar agronomía o quiere estudiar veterinaria. Claro. Pero si ven a un agrónomo, a un veterinario, sin crecimiento económico, dice, este no es el camino, yo tengo que buscar una profesión que sea más luminosa desde el punto de vista del crecimiento económico y social. ¿Qué le falta a usted? Sí, una vez se hizo famoso el que en Nueva York estaba lleno de dominicanos manejando taxis que eran agrónomos porque no encontraban el trabajo. Pero yo quisiera que usted nos diga algo que mucha gente no entiende. El proyecto agrario de la reforma agraria tenía como objetivo solucionar un problema social de un hombre que era explotado en los campos o que era desempleado y que evitar que se vaya para los pueblos, para las ciudades, o realmente crear un método de producción eficiente. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Lo social con el trabajador o la producción de alimentos? Lo social y el crecimiento económico, no solamente del parcelero y también de su familia. Oiga esto, al parcelero y la carga familiar hay que buscar por todos los medios que la descendencia se enamore de la producción agropecuaria, porque si no buscamos la forma de que esa juventud se empodere de la producción agropecuaria, van a ir a las ciudades. ¿A qué? A motoconchar, a quizá en menor medida a hacer labores domésticas, a motoconchar. Eso también van a hacer las mujeres jóvenes que viven en los asentamientos donde opera el IAD. Entonces, ¿qué nosotros procuramos hacer y estamos haciendo? Es procurar revertir la migración del campo a la ciudad, que la juventud se enamore de la producción agropecuaria. Mire, yo vi con gran asombro. Y produzca dinero. Claro, yo vi con gran asombro que los profesionales de la agronomía que se graduaron recientemente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, si mal no recuerdo, ¿sabe cuántos se graduaron de agronomía veterinaria? Entre 29 y 39. Yo me espanté porque cuando yo estaba en la universidad el número era muy grande, quizá era de los que más cantidad de graduandos tenía la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo quiero decirle, de manera muy breve, si ustedes me lo permiten, que en el país se producen diarios aproximadamente 11 millones de unidades de plátano. El 48% lo producen los parceleros de la reforma agraria. Señores, en el Instituto Agrario Dominicano... no es solamente arroz, sino plátano también. Mire, habichuela, cebolla, yuca, auyama, guandul, orégano. Hay empresas cooperativas que deshidratan piña, guineo, mango, hacen mermelada de mango, venden cúrcuma en polvo, orégano entero y molido, café. Les resultaría muy difícil, y lo tenía prohibido las reglas de la política dominicana de que nada anterior era bueno, de reconocer que la visita sorpresa funcionaron en algunas áreas parceleras. Bueno, o es muy difícil que usted reconozca eso. No, si yo fuera egoísta y no fuera un profesional, le diría algo negativo. Tuvo sus luces. Eso es, para mí eso es indiscutible. Entonces,
Yo quiero también señalar que antes de estar en el IAD, yo trabajé por 30 años consecutivos en una empresa del sector agropecuario que se dedica, además de darle asesoría a los productores nacionales, vendía o vende maquinarias, semillas e insumos agrícolas. Esa empresa se llama Isla Agrícola. ¿Cómo se llama? Isla Agrícola. Bien. Y ahora, antes de irse, ingeniero, ¿usted recomendaría que el sistema de lo que hace la reforma agraria siga o que ya convirtamos en propietario a esa gente y abandonemos el sistema de reforma agraria? Yo estoy enamorado de la reforma agraria. ¿Todavía? Yo estoy enamorado de la reforma Y agraria. hay todavía Hay mucho que hacer ahí. Hay mucho trabajo que hacer, hay trabajo. mucho que aportar. Ok, yo quiero ahora una ñapa. Nosotros tenemos aquí a César Heredia, que nos va a hablar de azúcar. Y yo quiero preguntarle si los campos de caña están excesivamente cultivados y se podría usar tierra para reforma agraria o al revés, si la reforma agraria debería sembrar caña. César, ¿qué usted cree de eso? Bueno, él debe conocer que hay proyectos que está la reforma agraria vinculado a los productores de azúcar. Ajá. Claro, Central Romana tiene a parceleros que están cooperativizados. Sembrando caña para el siembran central. siembran caña, venden caña, son además. colonos. Y también en Barahona hay productores de reforma agraria que producen caña de azúcar para el ingenio. Entonces no compiten, ¿verdad? No, es que pueden producir como se comparte. Son asociados prácticamente. Sí, eso es así. Yo no sé gran cosa de caña. Y también tomate de ensalada, tomate de pasta, ¿verdad? Claro, el tomate industrial se utiliza. ¿Usted ha oído un conflicto en esa gente nunca, en los últimos 20 o 30 años, doctor? De la gente que los agricultores que le siembran a las empresas que producen pasta. Esa gente se entienden ellos solos. Perfectamente. No, lo que pasa Sin es que, papá mira, gobierno y sin hay algunas áreas que esta semana vi que se le hizo un homenaje a Félix García. Y Félix García aparece como un promotor de la conversión del producto en producto terminado. Eso es coger una fruta y hacer la conserva en vez de mandarla para afuera como materia prima. Yo creo que hay algunos proyectos agropecuarios que son cooperativas que hacen eso, sí, ¿verdad? Claro que sí. Que convierten en mermeladas frutas. Hay un ejemplo que yo le voy a mencionar. Por ejemplo, nosotros tenemos una cooperativa que hace y empaca mermelada de mango. También tenemos esa misma empresa que deshidrata tomate. Y vuelvo y les reitero que hay también esa misma cooperativa, deshidrata y vende guineo, mango y piña deshidratada. Sí, lo que pasa, Corniel, es que antes usted llega, Ramón Santos y yo casi nos pusimos los guantes discutiendo acerca de lo que es un líder. Y resulta que no llegamos a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, tú preguntas, ¿es un líder porque fue presidente? ¿Es un líder porque fue ministro de Agricultura? De Agricultura? ¿Es un líder porque es el papá de la alcaldesa? ¿Es un líder donde él realmente... fue un líder porque es suplidor, tenía una empresa... donde él desarrolló un liderazgo es justamente en algo que dijo Ramón ahora, y es que aquí había una industria que se llamaba Industrias Portela, que producían pasta de tomate, y él y Félix García, cada uno en su área, desarrollaron la industria piramidal, que hasta las latas las hacía American Can aquí, es decir, que se hacía todo, y que esa es la solución
de muchas cosas de aquí. La misma Rosario Dominicana, mandar lingotes para afuera. Yo creo que debemos de pensar en hacer las cosas que hacen allá con el oro, hacerlas aquí. Por lo menos una parte, ¿verdad? Seguro. Entonces, quería pedirte, finalmente, ¿recomiendas que los proyectos agrarios continúen? ¿Recomiendas que haya alguna variación? ¿Crees que los proyectos agrarios reducen un poco esa salida violenta del agricultor hacia las ciudades, que es un problema serio que cada día tenemos? Realmente, ¿cuál es tu recomendación al productor agrario y al gobierno? Bueno, mi simple recomendación, y con mucha humildad lo digo, es que el parcelero de la reforma agraria tiene un protagonismo muy importante en la seguridad y la nutrición, en el aporte a la nutrición y a la seguridad alimentaria. Entiendo que al parcelero debe dársele el mayor apoyo, la mayor cobertura posible. Y quienes están llamados a eso. Exactamente, quienes están llamados a eso. Es quien lo conoce, quien lo ha tratado, es quien debe tomar. Y quien debe seguirlo tratando. Entonces, con respecto al expresidente Hipólito Mejía, cuando estaba estudiando agronomía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi primera experiencia en invernadero la viví en Jarabacoa. Él le facilitó... Cuando nadie hablaba de eso. Le facilitó a los estudiantes de término de agronomía que visitaran sus invernaderos. Y los tomates que yo vi ahí, yo nunca lo había visto en mi vida. En aquel entonces, ya de eso hace muchos años. Te queremos dar las gracias, Romer Arnaud, y queremos darte 3 datos que le mandan a Ramón Santos, un amigo que él tiene, que le manda mucha estadística buena, y nos dice que tenemos 10.773.983 personas, 10.800.000, y que de esos 10.800.000 tenemos un 49.5% de hombres y un 50.5% de mujeres, 5.328.000 hombres y 5.445.000 mujeres. Esos son datos de personas que consumen, que trabajan o que son desempleados. Nos mandan un dato sobre la cantidad de maricones que tenemos aquí, pero eso no nos interesa en este momento porque no aportan en este momento. También nos dan el dato, sí, nos dicen que tenemos no aquí, estamos en la lista, no estamos... Sí, que somos por debajo de 5. Sí, estamos por debajo del 9. Pero, mire, Corniel, en el año 1920 teníamos una población de 900.000 dominicanos, de los cuales 150 vivían en las ciudades y 750 en el campo. Es decir, 150.000 en las ciudades y 750.000 en el campo. En el 35 subió la población a 1.500.000, de los cuales 266.000 vivían en las ciudades y 728 en el campo. Un poquito se fueron, pero no mucho. En el 50 ya teníamos 2.100.000 habitantes, de los cuales 500.000 estaban en las ciudades y 1,5 millones en el campo. En el 60 teníamos 3 millones, 1 millón en las ciudades y 1,5 millones en el campo. En el 70, cuando se habló de reforma agraria, teníamos 4 millones de habitantes, que es el dato. 1.600.000 en la ciudad y 2,5 millones en el campo.
Y fíjese, 2,5 millones. En el 81, que teníamos 5,500,000 habitantes, teníamos 2,800,000 en las ciudades. Y en el campo subió de 2,400,000 a 2,661,000. Lo que quiere decir que en esos 10 años que se desarrollaron las reformas, no bajó la población del campo. En el 2002 teníamos 8,5 millones, de los cuales 5,400,000 están en las ciudades y 3 millones en el campo. Hoy, en el 2010, tenemos 9,445,000, de los cuales hay 7 millones en las ciudades y 2 millones en los campos. ¿Qué por ciento? De esta edad, ¿Está el por ciento ahí? ¿Perdón? ¿El por ciento está ahí? Sí. Porcentaje urbano, sí. En el 2010. En el 2010 el rural es 75%. En el 2020, que yo lo tengo aquí, Sí. es 82.26. En la ciudad. Sí, y en el campo, y yo lo 19. llevé al 2025. Porque saqué la media de Ok, crecimiento. ¿cuánto tiene en el campo? 86.81. Y en el campo, 13.19. imagínate. Así que esa es la idea, que la gente venga a vivir cómodo para acá, para la capital, y que una minoría vaya. Sí, motoconcho. No, que vaya a la otra parte a trabajar la tierra, que Bueno. en Estados Unidos hay un 2% y produce más que antes. Señor Romer Arnaud, gracias. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y les deseo siempre muchos éxitos como hasta hoy lo han tenido.